Bienvenidos queridos estudiantes a una nueva tutoría de matemática en la que hablaremos acerca de la notación científica. Este es un tema, recuerden, de noveno grado. Les saluda Carlos Aguirre. Y bien, vamos a empezar con un pequeño mensaje de este científico Carl Sagan, que nos decía que el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, simplemente es indiferente. ¿A qué se refería este científico con esta expresión? Al hablar del universo, pues nosotros nos imaginamos un espacio o un entorno bastante grande, en el cual nos hacen falta ciertas herramientas especiales para poderlo medir. Inclusive no podemos medirlo en su totalidad, y cada vez nosotros nos tomamos la molestia, digámoslo así, de inventar algún mecanismo para poder representar esas distancias, esos tamaños que hasta el momento pues no hemos podido alcanzar en su totalidad. Pues bien, la notación científica nos hace referencia a utilización de potencias de 10 para representar los ceros que contienen un número, ya sea antes o después de la coma, permitiéndonos describir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Nosotros por lo general, como personas, tenemos la disposición de, digámoslo así, establecer la medida de los elementos, por ejemplo, el tamaño de la Tierra o la distancia entre las galaxias. Por lo general, esas medidas se representan a través de potencias de 10, porque obviamente son demasiado grandes. Pero asimismo, también tenemos cantidades demasiado pequeñas que nosotros necesitamos medir, necesitamos alcanzar a establecer un valor numérico para poder realizar obviamente las investigaciones, los avances, los cálculos, etc. Como en este caso, por ejemplo, el ADN o la medida de los átomos, que vienen a ser cantidades extremadamente pequeñas. Y para eso es la notación científica, para ayudarnos a representar todo este tipo de numeraciones de una forma mucho más abreviada. ¿Qué tiene de particular la notación científica? Que está compuesto de un coeficiente, ¿sí? Como en este caso 6,5, que es la parte numérica en sí del valor, el que yo puedo operar o transformar, etc. Y la potencia de base 10, que me va a indicar si es positiva, pues un valor extremadamente grande, y si es negativa, un valor extremadamente pequeño. Este exponente me indicará obviamente el tamaño de ese valor. Si yo lo represento de forma numérica, normalmente esa cantidad me indicaría 65 millones, que es obviamente una cantidad bastante grande. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros representamos cantidades o números en notación científica. Y nos presentan dos alternativas. La primera, cuando tengo que representar cantidades muy grandes, como en este caso, 35.000, 9.000 millones, 6.750.000. Son valores extremadamente grandes y manejar esas cantidades o en cálculos a veces se resulta un poquito difícil. Para esto está la notación científica, que nos dice: para expresar cantidades muy grandes en notación científica se emplean potencias positivas de base 10. Recuerden, el exponente indica cuán grande va a ser ese número, ¿sí? Y la potencia es de base 10. El coeficiente, ¿cuál lo compone? En este caso lo compone la parte numérica de esta expresión. ¿Y cómo se representa correctamente un número en notación científica? Por ejemplo, este 35.000 nos dice que para representar un número en notación científica yo debo tomar la primera cantidad o la primera cifra entera, que en este caso es 3, en el siguiente caso por ejemplo será 9 y en el último caso será el 6. Debo tomar esa primera cantidad. Si es que existen más cantidades o más cifras después de ese valor, esos pasarán a formar parte de la expresión, voy a ponerlo aquí, decimal de ese número. Por ejemplo, aquí tengo el 5, que también es una parte entera, diferente de 0 obviamente. Entonces esto pasará a formar parte de la expresión decimal de este coeficiente. Y multiplico, recuerden, siempre se va a multiplicar por una potencia de 10. En este caso, ¿qué tipo de potencia tengo que marcar? De acuerdo o contando las posiciones que hay, desde el 3 hasta llegar al final del número. Si yo los cuento, digo aquí 1, 2, 3 y 4 posiciones. Por lo tanto, ese numerito de posiciones me indica el exponente de mi potencia que tengo aquí de 10. Entonces 35.000 correspondería a 3,5 multiplicado por 10 a la cuarta. En el segundo ejemplo, por ejemplo, no tenemos una cifra diferente del 9, perdón, una cifra entera diferente del 9, simplemente está este valor. Por lo tanto, esa será mi coeficiente. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde aquí empiezo a contar las posiciones o los números que hay o los ceros que hay hacia la derecha. Tengo aquí 3, 6 y 9. Por eso el exponente de mi potencia es 9. Y en el último caso, por ejemplo, tengo 6.750.000. Para expresar esta cantidad, nuevamente tomo la parte entera, la primera cifra entera,
diferente de 0, que en este caso es 6. Y desde aquí cuento cuántas posiciones debo desplazarme. Tengo aquí 1, 2, 3 y 3 de acá son 6, que eso me indicaría el exponente. Noten que aquí, por ejemplo, el primer ejemplo y el último tienen parte decimal, que corresponden a las cifras diferentes de la primera que tomé yo como punto de partida. En cambio, el segundo no tiene nada. Ahora, ¿qué sucede cuando las cantidades son demasiado pequeñas? Al hablar de demasiado pequeñas estaremos hablando de decimales, ¿sí? De partes decimales específicamente. Hacemos parecido el procedimiento y nos dice que para expresar cantidades muy pequeñas, simple y llanamente lo que se hace es se emplea potencias negativas. Tomen en cuenta que acá arriba en el ejemplo anterior fueron positivas. Y el procedimiento es similar, como les comentaba. Tomo la primera cifra entera, en este caso para el primer ejemplo sería 7, para el segundo ejemplo sería el 6 y para el tercer ejemplo sería el número 2. Tomo esa parte entera. Si hay más expresiones enteras diferentes de 0, esas vendrían a formar parte de la expresión decimal nada más del número. En este caso no tiene más. Y de aquí, ¿qué es lo que hago? Veo dónde está la coma y cuento cuántas posiciones, cuántos lugares hay hasta pasar este número de aquí, el que yo tomé como referencia, un punto inicial. Entonces tengo aquí 3 posiciones, 6 posiciones, 7 y 8. Por lo tanto, el exponente va a ser 8. Pero como estamos hablando de expresiones decimales o expresiones demasiado pequeñas, aquí coloco el exponente de forma negativa. Cuando son muy grandes son positivos, cuando son muy pequeños son negativos. En el segundo ejemplo que tenemos, aquí tomamos el 6 como la parte entera y el 89 vendría a ser la parte decimal de esta expresión. Y hago el mismo procedimiento, veo dónde está la coma y simplemente lo que hago es recorrer o contar las posiciones hasta pasar el número 6, que sería 1, 2, 3, 4 posiciones y aquí es donde está mi coma. Por lo tanto, el exponente será menos 4. Y en el último ejemplo también, el 2, bueno, aquí me he equivocado simplemente un decimal de más, 2,93, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contar la posición de cuántos lugares tengo que desplazarme. Serían 3 aquí, 4 y 5. Por lo tanto, la potencia será menos 5. Ahora, estas expresiones en notación científica yo las puedo sumar, restar, multiplicar o dividir, es decir, trabajarlas como si fuera un número normal, un número entero, un número fraccionario, un número decimal, etc. Entonces, el primer procedimiento es el de la suma y resta de números en notación científica. Para ello lo que se debe hacer es primero, se deben sumar y restar los coeficientes, ¿sí?, de esas cantidades siempre y cuando tengan la misma potencia. Esto es muy importante tener en cuenta. Al hablar de la misma potencia quiere decir que tengan el mismo exponente. Y aquí tenemos un ejemplo. 7,3 multiplicado por la potencia de 10 a la quinta más 1,94 multiplicado por la potencia de 10 a la quinta. Nos damos cuenta que son exactamente las mismas potencias. ¿Y qué nos dice el procedimiento? Que se van a sumar los coeficientes, es decir, 7,3 más 9,4. ¿Por qué se suma? Si yo me fijo aquí, el 10,5 es común para ambas expresiones. Lo que puedo hacer es aplicar un caso de factor que es el factor común, extraigo el 10 a la quinta y me quedaría simplemente 7,3 más 1,94. O dicho de otra manera, estoy aplicando como una distribución de este valor, el 10,5 multiplicado por cada uno de estos sumandos. Entonces, para sumar decimales, ya conocemos el procedimiento, colocamos a la misma altura la coma de ambas expresiones y empezamos a sumar. Como aquí el 7,3 me hace falta un valor para completar la expresión en la parte superior, lo completo con ceros. 0 más 4, 4, 9 más 3 son 12, y llevo 1, 7 y 1 y 8, y 1 que llevaba serían 9. 9,24 es la suma de los sumandos de estas dos cantidades, y multiplico nuevamente por la potencia de base 10, en este caso es elevado a la quinta, que viene a ser el común de estas cantidades. De todas maneras, ahí ya tengo realizado la sumatoria. Recuerden, solamente puedo sumar, o también en el caso de restar, si los coeficientes siempre y cuando las potencias de ambas cantidades sean exactamente la misma. Vamos a ver en cambio en la resta, que es un poquito diferente, algunas cosas nada más. Igual tengo que fijarme que tengan exactamente el mismo exponente, como en este caso es 10 a la quinta, puedo trabajar de la misma manera que el anterior. Pero aquí, para restar las cantidades, debo fijarme en primer lugar cuál de las dos tiene mayor valor absoluto. ¿Qué significa el mayor valor absoluto? La distancia que había del 0 a ese valor. Y me fijo que aquí 7,3 y 1,94. Por lógica, 7,3 es el número mayor, por lo tanto siempre voy a restar de mayor a menor, no de menor a mayor.
Colocamos los números entonces, el mayor primero y luego el menor debajo. Hacemos el procedimiento nuevamente de la resta. 0 menos 4 no me alcanza, pido una unidad. Voy a cambiar aquí el punterito. Pido una unidad, serían 10 para 4, pido una unidad y esto me caería en 2. 10 para 4, 10 menos 4, perdón, es a 6. 2 menos 9 no me alcanza, pido una unidad, aquí sería 12 y aquí sería 6. 12 menos 9 serían 3 y 6 menos 1 serían 5. Entonces ya tengo el coeficiente restado y multiplico por la misma potencia, que en este caso es 10 a la quinta. Esto solamente cuando tienen, como les comentaba, el mismo exponente. La base 10 con el mismo exponente. Solo ahí puedo realizar la operación. Pero va a haber ocasiones en que, por ejemplo, no tengo esa posibilidad. Es decir, como en este caso, aquí tengo un exponente 4 y aquí tengo un exponente 6. Ninguno de los dos, son iguales. Aquí tengo dos alternativas. O bien igualo los exponentes a un número menor o a un número mayor. Pero si hago ese cambio, voy a tener también que hacer cambios en los coeficientes. Ya lo vamos a explicar en este momento. El primer caso es, por ejemplo, aumentar el valor del exponente de esta potencia. Si yo aumento el valor de esta potencia para igualarlo al exponente de la segunda potencia, tendría que en este caso sumar al 4 dos unidades, ¿sí? Para que me dé igual al 6. Entonces dice que si tengo que aumentar el valor del exponente, determino cuántas unidades debo sumarle. Yo ya sé que aquí debo sumarle 2 unidades. Y ese número me indica a mí cuántas posiciones muevo la coma del coeficiente hacia la izquierda. Es decir, si yo aumento o yo sumo, voy a ponerle aquí el símbolo de más, el exponente, tengo que moverme hacia la izquierda con la coma. En este caso, pongamos 7,3. Tendría que mover la coma, aquí estaría la coma, 2 lugares, como aumenté de 4 a 6, 2 posiciones, entonces tendría que mover 2 lugares hacia la izquierda y sería 1 y 2, tal y como vemos aquí en este ejemplo. Como no tengo más cifras aquí, le igualo con 0. Y la expresión 7,3 elevado multiplicado por 10 a la cuarta equivale a 0,073 multiplicado por 10 a la sexta. Lo demás es igual al procedimiento anterior. Restamos ya ahora sí la siguiente expresión, que también tiene el mismo exponente. Como vemos aquí, ya tienen el mismo exponente. Y el procedimiento es similar al anterior. Aquí lo que les comentaba, por ejemplo, yo no puedo restar 0,073 menos 1,94. ¿Por qué? Porque esta cantidad tiene mayor valor absoluto que la cantidad de acá. Es un valor mucho más grande. Simplemente fijándome en la parte entera, ya sé que este número es más grande que el de acá. Por lo tanto, siempre colocamos para restar, en este caso decimales, el número más grande primero. En este caso es 1,94 y debajo la siguiente expresión. Como aquí no tengo un número que me hace falta, le aumento con el 0. Restamos las cantidades, 0 menos 3 no me alcanza, pido una unidad acá. Sería 10 para este punto y 3 acá. 10 menos 3 es a 7. 3 menos 7 no me alcanza, pido una unidad, sería 13 y acá me quedaría simplemente 8. 13 menos 7 es a 6. Como pido unidades me queda 8. 8 menos 0, 8 y 1 menos 0, 1. Entonces mi parte o mi expresión, en este caso el coeficiente, es 1,867. Pero ojo, recuerden que esta cantidad era negativa, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta estará nuevamente expresada como negativa. ¿Sí? El coeficiente es negativo. Recuerden que 1,94 y 0,73 tienen signos diferentes. Aunque yo no lo escribo, el 0,73 es positivo. ¿Qué se hace con sumandos de diferentes signos? Simplemente se restaban y se mantiene el signo del número más alto. En este caso, el menos es el 1,94 es el número más alto y por lo tanto la respuesta será negativa. Y multiplicamos por la potencia, en este caso convertida a de base 10 elevado a la sexta. Esto cuando yo en cambio aumento el exponente. Recuerden, si aumento el exponente, muevo la coma hacia la izquierda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero aumentar? Yo quiero dejar este 7,3 por 10 a la 4 y quiero que en cambio este 10 a la sexta se disminuya. El procedimiento es parecido, pero lo único que vamos a ver es que simplemente cambia hacia dónde muevo la coma. En este caso, si yo quiero disminuir el exponente, determino cuántas unidades le voy a disminuir. En este caso, para disminuir de 6 a 4 tengo que quitarle 2, por lo tanto muevo 2 posiciones hacia la derecha la coma en el coeficiente. Como el coeficiente es 1,94, voy a mover 2 posiciones hacia la derecha, que me quedaría 194.
La primera cantidad la bajamos igual, que es 7,13 elevado por 10 a la cuarta, menos 194 por 10 a la cuarta. ¿Sí? Y ya tengo nuevamente los mismos exponentes aquí y procedo a hacer la resta. Aquí, similar al caso anterior, 194 es el número más alto o mayor valor absoluto, va primero y le resto con 7,3. Hacemos el procedimiento nuevamente de la resta y ya tengo 186,7. Recuerden que esta cantidad representaba un valor negativo, por lo tanto la respuesta estará también negativa. 186,7 por 10 a la cuarta. Recuerden que para que sea notación científica solamente debe tomarse en cuenta una parte entera y lo demás decimal. Entonces, perdón, y claro, lo demás decimal. Por lo tanto, este valor que tengo como exponente cuarto tendría que representarlo como en notación científica a partir del 1,86. Y como yo corro la coma hacia la izquierda, tendría que sumarle dos posiciones este valor, que es exactamente lo que tenemos acá. Esta sería la forma correcta de trabajarlos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando tengo que multiplicar, en cambio, expresiones en notación científica. Para ese caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar entre sí los coeficientes, por un lado, y luego multiplicar las potencias aplicando las propiedades que habíamos estudiado. Dice, por ejemplo, aquí el enunciado. Se busca proteger un bosque de la selva que está bordeado por dos ríos, cuyas medidas son 350 kilómetros de largo y 52 kilómetros de ancho. Presentar la superficie en metros cuadrados, es decir, nos está indicando que calculemos un área, ¿sí? Y en primer lugar nos dice que hay que presentar en metros cuadrados la respuesta, por lo tanto los kilómetros tendré que convertirlos a metros. Como nosotros sabemos, un kilómetro equivale a 1000 metros, es decir, a 10 a la tercera metros, ¿sí? O 10 elevado a la 3. Entonces el largo, que es 350, tengo que convertirlo a metros y lo convierto multiplicándolo por 10 a la tercera. Ahora, ¿por qué yo he colocado aquí 3,5 por 10 a la quinta? Si yo me fijo, 350 no está expresado en notación científica. Para que esté expresado en notación científica sería el 3, que es la parte entera, la primera parte entera, perdón, coma con las cifras restantes, en este caso 50. Aunque el 0 ya después de la coma, sin ambas cifras, no equivaldría a nada. ¿Cuántas posiciones estoy, digamos, a partir de la coma estoy desplazándome? Serían 1 y 2. Por lo tanto, sería multiplicado por una potencia de 10 al cuadrado. Este valor, 3,5 por 10 al cuadrado, multiplicado por 10 al cubo, es decir, por 10 a la tercera, nos va a dar el valor que tenemos aquí. Como el coeficiente de 10 a la tercera es por defecto 1, 3,5 es nuestro coeficiente. Y los exponentes en la multiplicación, aplicando las propiedades de la potenciación, se suman. 2 más 3 es 5. El ancho, en cambio, me dice que son 52 kilómetros. Hacemos el mismo procedimiento. 52 equivale a 5,2 por 10 a la primera. 10 a la primera multiplicado por 10 al cubo me da 10 a la cuarta. Y ya tengo mis dos expresiones presentadas en notación científica. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? El área de esta superficie o de esta extensión que quieren saber cuánto se va a proteger del bosque. El área, como me indica simplemente largo por ancho, vendría a ser un área rectangular, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el largo, que es 3,5 por 10 a la quinta, y el ancho 5,2 por 10 a la cuarta. Para multiplicar, entonces, ¿qué me indicaba en primer lugar? Que se multiplican los coeficientes entre sí, es decir, este valor de aquí de 3,5 lo tengo que multiplicar con este otro valor de 5,2. Voy a borrar esta parte de aquí para que no nos estorbe demasiado. Listo. Ahora bien, los coeficientes son 3,5 y 5,2. ¿Cómo se multiplicaban decimales? Hacemos la multiplicación normal. 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 3, 6, y 1 que llevaba serían 7. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15, y 2 que llevaba 17. Sumamos las cantidades, 0 más 0 baja directamente, 7 y 5 son 12, con 1, 7 y 1 y 8, y acá el 1 que está solito. Como aquí las dos expresiones tienen, en este caso, un decimal cada una, sumo la cantidad de decimales, o sus cifras decimales, que en este caso sería 2. Y esas dos corro la coma en el resultado, dos posiciones, desde la izquierda a, perdón, de derecha a izquierda.
¿sí? Una posición, dos posiciones. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 18,20. Ya tengo los coeficientes. Ahora, en cambio, tengo que multiplicar las potencias. Como la potencia es 10 a la quinta la primera y 10 a la cuarta la segunda, en el producto de potencias de igual base, recuerden que las bases son 10, son iguales, lo que se hace simple y llanamente que es sumar los exponentes. 5 más 4 sería 9. Y ya tengo mi área calculada, que sería 18,20 el valor del coeficiente por 10 a la novena. Pero ojo, este valor de aquí no está expresado en notación científica. ¿Por qué? Porque recuerden que para que esté en notación científica debe estar una sola cifra entera y lo demás la parte decimal. Por lo tanto, yo tengo que correr la coma una posición hacia la izquierda, es decir, hacer más pequeño el número. Si hago más pequeño el número, ¿qué tenía que hacer con el exponente? Aumentarle, es decir, sumarle, en este caso como me muevo una unidad, sumarle 1 al exponente, que sería 10 a la décima. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta. Y por último vamos a ver un ejemplo en cambio cuando tengo que dividir números en notación científica. El procedimiento es parecido a la multiplicación, es decir, los coeficientes se dividen entre sí y luego divido las potencias aplicando las propiedades que ya habíamos estudiado. Y tenemos aquí 5,2 por 10 a la menos 3 dividido por 4,35 por 10 a la sexta. Ahora, voy a cambiar un momento el puntero. Me fijo en primer lugar en los coeficientes. Yo tengo que dividir estos dos coeficientes. Y recuerden que una división no es más que como una fracción directamente. 5,2 dividido para 4,35. Cuando yo tengo que dividir, en este caso, expresiones decimales, lo que trato de hacer en primer lugar es convertir esas expresiones de tal manera que desaparezcan las comas que tengo en las cantidades que tengo que dividirlas. Por lo tanto, en primer lugar me fijo cuántas cifras decimales tienen las dos expresiones. Yo me fijo que acá tengo una y acá abajo tengo 2. Por lo tanto, para que desaparezca esta coma, tendré que multiplicar ambos elementos de la fracción, es decir, en el numerador y el denominador, por una misma cantidad. En este caso, para desaparecer esta coma, yo multiplicaré por múltiplos de 10. Si multiplico por 10, sería 43,5. Pero, si multiplico por 100, obtendré ya los 435 directamente, es decir, corro la coma dos posiciones. Como multipliqué acá abajo, también tengo que hacerlo arriba. 5,2 por 100 es 520. Recuerden que corremos la coma 2 por 100. Como aquí no tengo más números, aumento un 0. Y ya tengo dos valores numéricos que puedo dividir tranquilamente sin problema de las comas. El procedimiento pues para dividir los coeficientes no lo vamos a detallar demasiado. Hacemos la división normal tal y como nos enseñaron en la escuela. Y yo aquí tengo que mi cifra del coeficiente es 1,1954. Bueno, todavía tengo un residuo que puedo ir reduciendo todavía mucho más, pero no se recomienda tampoco colocar demasiadas cifras decimales. Ya una vez que he hecho la división de las cifras, de los coeficientes, perdón, ahora en cambio divido las potencias. La primera potencia es 10 a la menos 3 y la segunda potencia es 10 a la sexta. ¿Qué se hacía cuando las potencias son de igual base, pero se dividen? En la división lo que se hace es restar, por eso está aquí el signo menos, restar los coeficientes. El primer coeficiente, perdón, exponentes. El primer exponente es menos 3, lo voy a restar con el segundo exponente que es 6. Como aquí este menos me va a cambiar el signo del exponente que tengo adentro que es positivo, será más por menos es menos, es decir, menos 3 menos 6. Menos 3 menos 6 son números de signos iguales, se tienen que sumar, 3 más 6 son 9 y se mantiene el mismo signo, menos 9. Por lo tanto, ya tengo la potencia también dividida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Unir simplemente las dos cantidades, el coeficiente y la potencia de 10. La respuesta 1,1954 por 10 elevado a la menos 9. Aquí por defecto ya no tenemos que hacer ninguna otra conversión porque ya solamente tiene una cifra decimal, perdón, una cifra entera nuestra expresión en notación científica. Pues bien, esta es la tutoría de esta clase. Espero que les haya servido y que tengan como una guía para que puedan desarrollar los ejercicios de la ficha pedagógica. Les deseo muchos éxitos, mucha suerte, cuídense mucho y estaremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.